Buenos días a todas y a todos. Vamos a, pues el día de hoy ya concluir con este diplomado en el sistema de nulidades. Vamos a ver ya algunos casos prácticos y como es la última clase, pues cualquier duda que tuvieran, cualquier opinión o cualquier comentario que quisieran hacer, pues con todo gusto. Todas y todos los escuchamos. El día de hoy terminamos la sesión de, pues ya este diplomado será la última sesión ya de este diplomado de nulidades. Bueno, como nos quedamos en la sesión anterior, pues recuerden que las causales de nulidad que están dispuestas en la Constitución, pues como ya lo habíamos señalado, la ley nos dice también, además de la Constitución, que para que se actualicen, como ya lo vimos, pues bueno, se presumirá que la diferencia entre el primero y el segundo lugar debe ser menor a un 5%. Ya en algunos otros casos prácticos que han llegado al tribunal, pues el tribunal ha tomado este parámetro del 5%, la diferencia entre el primero y segundo lugar, el 5% o menos, la ha tomado ya también para otras causales de nulidad que no están previstas en la Constitución, como por ejemplo violencia política en razón de género. Es una causal de nulidad que no está prevista en la Constitución, no está prevista en la mayoría de las legislaciones en las entidades federativas. La tenemos en la Ciudad de México, la tenemos en el estado de Veracruz, pero en la mayoría de las legislaciones no está todavía plasmada esa causal de nulidad, pero sigue tomando la Sala Superior del Tribunal Electoral este mismo parámetro, ¿no? 5% o menos. Entonces, bueno, siempre les digo cuando tengamos una elección cerrada, donde el resultado fue de menos de 5 puntos, pues la experiencia nos dice que en la mayoría de los casos esto lo impugnan directamente ante cualquier tribunal electoral. Ahora, en el caso de las nulidades constitucionales, como ya lo advertimos anteriormente, no participa la persona sancionada. En las otras causales de nulidad sí puede participar. Tendría que ser solamente una de estas tres que están plasmadas en la Constitución, estas tres causales que ya analizamos, para que procediera entonces convocar una elección extraordinaria y que la persona sancionada no pudiera participar ya en elección extraordinaria, pero solo para estas, todas las que estudiamos en el diplomado de diputaciones, de senadurías, de la presidencia de la República, todas ellas sí puede participar. Tendría que actualizarse una causal de nulidad que esté prevista en la Constitución, como lo señalamos no anteriormente, como ya vimos, estas constitucionales pues se plasmaron en todas las leyes. Toda la ley general y todas las leyes locales de las 32 entidades federativas, pues hablan de estas causales de nulidad constitucionales que deben ser graves, dolosas y determinantes. Y bueno, la presunción de que si la diferencia entre primero y segundo lugar es menor a un 5%, pues deberá de, analizarse, pero se presume directamente por la legislación que podría actualizarse la causal de nulidad simple y sencillamente porque son menos, insisto, de 5 puntos. Este es un parámetro que seguramente va a quedar por ahí durante muchos años, en donde siempre se decía, es que un resultado cerrado, ¿qué quiere decir? Y es que un resultado cerrado, ¿qué quiere decir? Bueno, ya quedó aquí claramente señalado 5% menos, ¿no? Y finalmente nos dicen estas causales, las constitucionales, que se entenderá por violaciones graves aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales. Como vemos, también se refiere a afectación directamente a principios constitucionales que pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados. También se definió en la ley que se entiende por irregularidades dolosas, que aplica para las constitucionales y también aplica para cualquier otra causal de nulidad, el dolo. Acuérdense, para que sea una irregularidad y sea con dolo o se entienda como dolosa,
son aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito. Como ya lo hemos platicado, en materia electoral todos los actos y resoluciones se tornan de buena fe, el INE, los soples, todos los actos y resoluciones que emiten lo hacen de buena fe, la documentación, por ejemplo, que reciben de las candidaturas de los partidos políticos, pues se toma de buena fe, ¿no? Como el tema que analizamos de la residencia, si yo llego, exhibo mi credencial para votar con fotografía y digo que ese es mi domicilio, mi residencia, pues se toma de buena fe. Sin embargo, luego se podría por ahí acreditar el dolo, que son aquellas conductas, como vemos, realizados con pleno conocimiento de su carácter ilícito. A lo mejor yo tengo pleno conocimiento de que mi residencia no está conforme a lo que señala mi credencial y sin embargo la exhibo. Y digo que esa es mi residencia, ahí en ese caso estaría actuando con dolo, ¿no? Y también nos dice la propia ley, para efectos de lo dispuesto, ¿no? En el artículo 41 de la Constitución, se presumirá que se está en presencia de una cobertura informativa indebida cuando tratándose de programación y espacios informativos o noticiosos, sea evidente que por su carácter reiterado y sistemático se trate de una actividad publicitaria dirigida a influir las preferencias electorales de los ciudadanos. Aquí también hay que ver si aplica el dolo o no aplica el dolo y cuando esa propaganda política que tenemos en radio y televisión tiene el objetivo de manipular el voto ciudadano, de afectar la voluntad de la ciudadanía. Y bueno, finalmente, con relación a estas causales de nulidad que ya analizamos, pues también se nos dice, ¿no? Aquí en una tesis de la Sala Superior, por recursos de procedencia ilícita, porque acuérdense que estudiamos que si había recursos públicos o recursos de procedencia ilícita en la campaña, esto podría provocar que se anulara la elección. Cuando se introduzcan pues, recursos públicos o recursos de procedencia ilícita. Y también la causal de nulidad, pues no decía exactamente cuántos. Acuérdense, simplemente tiene que haber una diferencia de menos de 5 puntos y que se incorporen recursos públicos o recursos de procedencia ilícita en la campaña. Y bueno, aquí en esta tesis se define lo que se entiende por recursos de procedencia ilícita. Y nos dice la tesis de la Sala Superior que los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que provienen directa o indirectamente o representen ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su procedencia legítima. Es decir, cualquier recurso que yo no pueda acreditar de dónde llegó ese recurso y que no llegó directamente de la comisión de un delito, pues entonces será un recurso de procedencia ilícita, pues cuando yo no pueda acreditar, ¿no? Como todos lo sabemos, no nomás en la materia electoral, sino en cualquier otra materia, pues yo no puedo acreditar de dónde llegaron esos recursos, pues serán entonces recursos de procedencia ilícita. Si el INE realiza la fiscalización de alguna candidatura y advierte por ahí una serie de ingresos y no puede el partido político o la candidatura no puede demostrar de dónde llegaron esos recursos, pues será de procedencia ilícita y esto provocará en un momento dado que se anule la elección. Pero vean cómo la causal de nulidad constitucional no nos dice cuánto, 10 pesos, 5 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, no dice cuánto, simplemente manda, ¿no?, la directriz al tribunal y tu tribunal revisa si es determinante o no. Primero revisa si la diferencia fue de menos de 5 puntos y después tribunal revisa pues si hay, ¿no?, de procedencia, recursos de procedencia ilícita y en qué cantidad. Es decir, debe haber una cantidad de recursos que de alguna forma acrediten y puedan afectar el resultado de la elección. Y finalmente los recursos públicos, que también nos dice el tribunal, ¿cuáles son? No, la prohibición de emplear el poder público para influir en el derecho o en la voluntad del elector, incluyendo el apoyo a candidaturas o partidos políticos mediante el uso de recursos públicos o programas sociales. Acuérdense, ya lo platicamos también, recursos públicos
No solo es dinero, ¿no? Recursos públicos, pues puede ser un auto, puede ser gasolina, ¿no? Un celular, que un funcionario se encuentre en un meeting durante un día y una hora hábil, la utilización de programas sociales, pues si yo entrego un programa social, son recursos públicos que su día o su finalidad es un programa social, pero si yo de alguna forma coacciono al electorado cuando le entrego el programa social para que tenga fines electorales ese programa social, pues también son recursos públicos que pueden provocar que se anule la elección. Y como también vemos, es un delito electoral, ¿no? Que vía programas sociales se presione al electorado con motivos de una elección. Eso también configura no solamente que se anule una elección, sino también se puede configurar fácilmente un delito electoral, porque así lo señala la Constitución, cuando se presiona al electorado vía programas sociales o fines electorales. Esto puede configurarse fácilmente en un delito electoral. Y bueno, el caso que nos comentaban en la sesión anterior o las sesiones anteriores, lo vamos a ver rápidamente también, el caso Aguascalientes. Este caso Aguascalientes pues, fue motivo de la nulidad de una elección. La última elección que se anuló por motivo de la elección de diputaciones federales fue aquí en Aguascalientes, en el Distrito 1. Hasta ahorita ya es la última elección que se ha anulado a nivel de diputaciones federales, aunque ojo, como ya lo vimos, en el 2021 hubo cambio de resultado en 3 elecciones federales. El segundo lugar subió a primero y el primero bajó a segundo lugar en 3 distritos, pero bueno, eso no es anular la elección, es cambian el resultado. En el 2015, en este caso Aguascalientes, sí se anuló la elección. ¿Qué fue lo que pasó? Pues el gobernador en ese momento acudió el día de la jornada electoral. Pero el problema fue que no solamente acudió a su casilla, acudió a diversas casillas y acompañó a diversas candidaturas a diputaciones federales a que emitieran su voto. Y esto, pues todavía no era tan marcado, pero ya era muy sonado, ¿no? Desde el 2015 que las redes sociales pues podrían afectar la voluntad ciudadana. No de la magnitud que puede ser en el 2022, 2023, 2024, pero ya fíjense cómo ya desde 2005 llegaban pruebas al tribunal y pruebas vía redes sociales. Y se decía, bueno, es que esto nada más apareció en redes sociales. Pues sí, pero como ven, lo que aparece en redes sociales posteriormente se comenta en la televisión y también se transmite en la televisión, se comenta en radio, se comenta en la prensa. Entonces, una publicación en redes sociales tiene un impacto también en el radio, tiene un impacto también en la televisión y tiene un impacto también en prensa, en todos los medios de comunicación. Actualmente ya no podemos decir, no, es que solamente fue en redes sociales. Y entonces vean cómo ahí está el candidato a gobernador con varios funcionarios y funcionarios de su gabinete, donde recorre durante la jornada electoral varias casillas. La pregunta es por qué el gobernador estaba recorriendo varias casillas en un domingo. En realidad, solamente tenía que ir a su casilla y luego ahí está la publicación también. Vean, ahí está el sentido de su voto. Publica también inmediatamente que vota cuál fue el sentido de su voto en la boleta. Y nos dice así en redes sociales, ¿no? Yo acudí a votar en compañía de mi familia. Hoy es un día de fiesta para la democracia, gana Aguascalientes. El problema, insisto, fue que no solamente fue a votar a su casilla, sino acompaña. Vean aquí, este es un candidato a diputaciones federales. Y ahí va esa candidatura con el gobernador. Pues la pregunta es, ¿qué está haciendo el gobernador acompañando a un candidato a diputaciones federales, una elección que ni siquiera es local, es federal, pues lo acompaña a emitir su voto? Y todavía lo publica, ¿no? Pues realmente en ese tiempo todavía se desconocía que publicaciones en redes sociales pudieran impactar en un momento dado hasta para
anular una elección. Y aquí, ¿no? Aquí publica, ahora nos toca acompañar al doctor tal a ejercer su derecho al voto, ¿no? Aguascalientes, ¿no? Ejemplo de la democracia. Y luego acompaña también a otra candidata. Vean a cuántas casillas fue. Que no solamente fue a las casillas, sino acompañó a las candidaturas a diputaciones federales a ejercer su voto, ¿no? Aquí pone acompañando, ¿no? A la candidata tan a ejercer su voto en total calma. Pero pues todo esto obviamente se fue documentando y pues en una elección donde el resultado quedó muy cerrado, pues se hizo valer toda esta publicación en redes sociales. Aquí vean, también quedó ahí claro que venía en el autobús, ¿no? Del gobierno del estado con todos las funcionarias y los funcionarios del gobierno del estado, etcétera, ahí utilizando también de alguna forma recursos públicos por fines electorales. Otra palabra que asentar. Y entonces cuando llegaron al tribunal, quienes impugnaron esa elección de diputaciones federales, le dijeron al tribunal, vean cuáles fueron los agravios. Le hicieron valer al tribunal 4 agravios, muy claros, ¿no? Primero señalaron que el gobernador del estado de Aguascalientes acudió a una casilla de una sección electoral diversa a la que le corresponde. Vía redes sociales, fíjense, en radio y televisión, pues quedó acreditado que el gobernador fue a otras casillas. Después, punto número 2 de los agravios, que acompañó a candidatos del distrito 1, 2 y 3 a votar. Candidatos a diputaciones federales de 3 distritos, pues los acompañó a votar. Estuvo acompañado también el domingo por servidores públicos del gobierno del estado y que usó un autobús, el autobús del gobierno del estado para acompañar a determinados candidatos a votar, ¿no? Ahí están los agravios y bueno, ¿cuáles fueron las irregularidades que el Tribunal Electoral advirtió? Primero se dijo que el gobernador del estado vulneró los principios y reglas fundamentales del sistema electoral. Además que destinó recursos públicos que usan el desempeño de su encargo para trasladar a los candidatos de un partido a votar, con lo cual se dio muestra a la ciudadanía del respaldo que brindaba, obviamente, pues a dichas candidaturas, lo cual genera una desventaja específica con relación a otros contendientes. Y también señala el tribunal se afectan los principios de imparcialidad y de equidad que deben de regir en cualquier proceso electoral. Y luego lo que veníamos diciendo, ¿no? Diferencia entre el primero y segundo lugar en el distrito. 406 votos nada más entre el primero y segundo lugar. Imagínense en un distrito donde se instalan 500 casillas. En cada casilla se emiten 700, 750 votos, 600, por ahí. En algunas 500. Pero imagínense la diferencia entre el primero y segundo lugar fue de 406 votos, prácticamente una casilla, lo que representa el 0.41%. Entonces imagínense, con todo lo que estaba haciendo el gobernador, con el apoyo que le dio esa candidatura, y llega el resultado y es 0.4, 0.41%. La mitad de un punto porcentual, un poco menos de la mitad de un punto porcentual, ¿no? Se dice entonces 406 votos, lo que representa el 0.41% de la votación distrital, en tanto que el número de votos emitidos en la sección donde se encuentra acreditado plenamente que el gobernador y sus acompañantes hicieron presencia junto con el candidato representa el 2% de la votación emitida en el distrito. Por lo tanto, decidió la Sala Superior del Tribunal Electoral anular la elección y desde ahí empezaba a regularse y a tratarse este tema que todavía no tenemos en la ley ni en la Constitución de las redes sociales, porque se decía, solo lo publicó en su Twitter, no se enteró toda la ciudadanía, no se enteró todo el electorado, pero pues como ya vemos y ya lo hemos notado, pues cualquier cosa que se publica en redes sociales, siempre o por la mayoría de las veces, posteriormente se va a publicar en radio,
en televisión, que antes se decía que eran los medios masivos de comunicación. Ahora ya no está muy preciso cuál es el medio masivo de comunicación, si la red social o la televisión, porque cada año, si revisamos las estadísticas, no he revisado yo las de 2022, pero cada año va rebasando la audiencia redes sociales que radio y televisión. Antes se decía, tiene que aparecer en la televisión para que sea un medio masivo de comunicación. Ahora ya no. Ahora se aparece en redes sociales, inclusive tiene más audiencia redes sociales que el propio radio y la propia televisión. Pero si aparecen los tres, pues imagínense que en un determinado tema de propaganda política aparezca en radio, se comente en radio, aparezca en televisión y también aparezca en redes sociales y pues todos en tiempo real. O sea, ahora esas propagandas las vemos exactamente el día en que se realiza. Esto fue el día de la jornada electoral. Pues el mismo día de la jornada electoral, esto se comentó en radio, apareció en televisión y obviamente también apareció en redes sociales, de ahí que la Sala Superior pues decidió anular la elección de diputaciones federales en el Distrito 1 en Aguascalientes. Y fue el caso que también preguntaba el compañero en la sesión anterior que ya comentamos, pues en esa elección del 2015 el PT perdió su registro como partido político. Pero gracias a que se anuló esta elección, en el Distrito 1 se convocó a elección extraordinaria, donde hubo un supuesto ahí muy curioso, porque en la elección extraordinaria no registró candidato el PRD, y el resultado final fue que el PT obtuvo todos los votos necesarios en ese Distrito 1, en Aguascalientes, para alcanzar el 3% y conservar su registro. Si no se hubiera anulado esta elección, pues el PT hubiera perdido su registro en el 2015, pero bueno, insisto, se anuló la elección, se convocó a elección extraordinaria y en la elección extraordinaria, pues obtuvo los votos necesarios el Partido del Trabajo para conservar su registro con el 3% de la votación emitida. Acuérdense que para medir si un partido político alcanza su registro del 3% o no, siempre es conforme al resultado de la elección de diputados federales. No importa cómo le fue, por ejemplo, al PT en senadurías. No importa cómo le fue al PT en presidencia de la República. El porcentaje que se revisa siempre para conservar un registro de un partido político es el de las elecciones de diputaciones federales. Lo mismo, el porcentaje que se revisa para el financiamiento y los tiempos en radio y televisión, el financiamiento público y los tiempos en radio y televisión de un partido político también es con relación a la elección de diputaciones federales. De ahí la importancia de esa elección, porque conforme a esa elección van a conservar su registro y van a tener derecho a financiamiento público y van a tener derecho a radio y televisión conforme les haya ido en esa elección, no la presidencial. Si les fue mejor en la presidencial, conforme a la presidencial, no va a ser conforme a esa elección cuando se revise cuál será su financiamiento público y cuánto tiempo tendrán de tiempos en radio y televisión. Será directamente de acuerdo a la elección de diputaciones federales en los 300 distritos del país. Entonces, bueno, el PT conservó su registro y en base a eso, con base en eso, bueno, pues ya posteriormente adquirió nuevamente financiamiento público y tiempos en radio y televisión, a pesar de que el INE, como ya lo señalamos, había declarado o había resuelto que perdiera su registro y la Sala Superior le contestó al INE, no lo va a perder porque falta que se celebre la elección extraordinaria. Y también esta jurisprudencia en el sistema de nulidades es muy importante, que nos dice nulidad de elección por rebase de topes de gastos de campaña. Y aquí nos dice lo que ya también hemos platicado, simplemente se las dejo aquí en las láminas. Aquí esta jurisprudencia nos dice que el 5% menos solo es una presunción que tendrá que revisarla el tribunal. Si el resultado final, por ejemplo, si se rebasa más del 5%,
y el resultado final de la elección es de menos del 5%, se actualizan los dos parámetros. Pero entonces, aquí le corresponde la carga de la prueba al que ganó. Es decir, ya me dijeron que rebasé el 5%. Segundo, la diferencia entre primero y segundo lugar es menos del 5%. De entrada se actualizan los dos supuestos que marca la Constitución. Pero aquí dice la Sala Superior, si el que ganó puede demostrarle al tribunal que eso no fue determinante, tiene que demostrárselo con pruebas y tiene que decirle al tribunal, mira, se configuran los dos supuestos, pero no afectó el resultado final. Que yo haya rebasado el 5% y que el resultado sea menor al 5%, pues con determinadas pruebas le puede demostrar al tribunal si efectivamente fue determinante esa irregularidad o no. Y el tribunal tomará la última decisión. Como comentaba nuestra compañera en la sesión anterior, bueno, es que no es lo mismo una elección de diputaciones federales que una elección municipal. Quizá ahí le faltó regular esos temas al legislador, porque a lo mejor en una elección federal, diputaciones, senadurías o inclusive presidencia de la República, pues si rebaso el 5% son 200,000 pesos, ¿no? 100,000 pesos, no sé. Pero como ya vimos, en un municipio a lo mejor 5% son 2,000 pesos. O como señalaba la compañera, 600 pesos. Entonces es determinante que me haya gastado 600 pesos más en la elección. Ya por eso se tiene que anular. Por eso dice la jurisprudencia, finalmente el tribunal, ¿no?, el juzgador revisará el contexto en cada caso para que el legislador, perdón, el juzgador o la juzgadora establezca si se actualiza o no la nulidad de la elección. Entonces, ojo, no hay que confiarnos, no porque la diferencia entre primero y segundo lugar es menos del 5% y porque rebasé los topes más del 5%, no porque ya se dieron los dos supuestos, en automático se va a anular la elección. No, siempre tendrá esta atribución al tribunal del derecho del tanto, tendrá que revisar las pruebas que están en el expediente y el propio tribunal, como dice la Constitución, nada más se presume, pero el propio tribunal, ya sea uno local o sea el federal, tendrá finalmente la última palabra para determinar si fue, en su caso, estos dos supuestos al acreditarse afectaron directamente el resultado final de la elección o no. Y entonces, pues ahí también, como lo señaló la compañera, habrá que revisar directamente de qué elección se trata y cuánto se entiende por el 5%. No es lo mismo gastarme en una campaña 1,000 pesos más que gastarme en una campaña 100,000 pesos más. No, es diferente y tendrá que revisarse cada caso en concreto, ¿no? Como nos dice aquí la jurisprudencia, elementos para que se actualice, ¿no?, la nulidad de elección por rebase de campaña en un 5% del monto total autorizado, pues se debe acreditar que hay un rebase de tope de gastos de campaña en un 5% más por quien resultó triunfador en la elección y que se invoque la nulidad de elección de rebase. Quien invoque, perdón, la nulidad de la elección por rebase tiene la carga de acreditar que la violación fue grave, dolosa o determinante. Es decir, no vengas al tribunal nada más y le digas que se rebasó el 5%. Tienes que acreditar también que la irregularidad fue grave, dolosa y determinante. Y cuando el 5% pues no es mucho dinero, pues a lo mejor sí puede ser una violación grave, sí puede ser una dolosa también, fue intencionalmente gastarme más dinero, lo hice para ganar la elección quizá con dolo, pero la determinancia. Acuérdense, en el tema de nulidades, siempre nos vamos a detener en el tema de la determinancia. ¿Afectó o no el resultado final de la elección? Yo realmente como compañero, como dijo la compañera en la sesión anterior, pues si se gastó 600 pesos más, a mí me costaría mucho trabajo decir se anuló la elección, porque el que se haya gastado 600 pesos más en esa elección de ese ayuntamiento, eso provocó un cambio en el resultado.
O sea, me cuesta trabajo, no puedo decir si sí o si no. Habrá que ver exactamente todas las pruebas que se encuentren en el expediente, cómo hizo la fiscalización el INE, si hizo bien esa fiscalización el INE, y luego cuál fue el resultado final, 5% entre primero y segundo, 4, 3, 2, 1, o como vimos en el caso de Aguascalientes, la diferencia entre primero y segundo lugar fue 0.41%. O sea, cuando hablamos de una elección donde me ganaron por 0.41%, pues cualquier cosa, sí, ahí cualquier cosa puede afectar el resultado final de la elección. 400 votos, imagínense, en una elección de diputaciones federales, pues no es nada. Pero en un municipio es muy diferente. En un municipio, 400 votos pues pueden ser el 20% de una elección, el 30% de una elección. Entonces no es tan fácil, por ejemplo, como les decía, en nuestro país todavía tenemos ayuntamientos en algunas partes del norte de nuestro país, en zonas muy alejadas, en territorios rurales muy alejados de la ciudad, donde solo habitan una comunidad muy pequeña, y nos han dicho, ¿no? Pues el INE o el Instituto Estatal Electoral de Sonora, pues van a ese lugar muy alejado y solamente instalan 6 casillas, 8 casillas. Esa es toda la elección. 6 o 8 casillas. Pues ahí, obviamente, si suceden irregularidades, por ejemplo, de 8 casillas, si suceden en 2, pues muy probablemente se pueda anular la elección porque sucedieron irregularidades solamente, bueno, más bien en 2 casillas de 8 o en 3 de 8. No sé cuál sea el municipio más pequeño en el país, pero a lo mejor por ahí tenemos un municipio donde solamente se instalan 6 casillas, como les decía. Hay lugares también en el norte donde se tiene que llevar todavía a la fecha, pues tiene que ir uno a pie o en caballo para llevar los paquetes, porque pasan por zonas ahí donde no entran los coches, no entra nada más que un caballo o una persona a pie. Y entonces ahí se tiene que llevar los paquetes, hay sierras en el norte, donde pues sí es muy difícil el acceso. Y les digo, se instalan 6, 8 casillas. Entonces hay que ver siempre el caso concreto. Yo también estoy de acuerdo que no por el rebase del 5% se tiene que actualizar en automático la causal de nulidad. Hay que ver en esa campaña, en esa elección, qué quiere decir el 5%, ¿no? Si 500 pesos, 600 pesos, o el 15%, o el 5%, pues quieren decir 100,000 pesos, no hay que ver, ¿no? Y entonces nos dice aquí la sala, ¿no? Quien invoque la causal por rebase tiene la carga de acreditar que la violación fue grave, dolosa y determinada. Y luego 3, que esto es lo más importante de la jurisprudencia. La carga de la prueba del carácter determinante dependerá de la diferencia de la votación entre el primero y el segundo lugar. Cuando sea igual o mayor a un 5%, su acreditación corresponde a quien sustenta la nulidad. Ojo, aquí está diciendo también la sala. Ah, no crean que tiene que ser 5 o menos, ¿no? A lo mejor es menos, pero a lo mejor rebasaste más del 5. Entonces, no estamos hablando siempre de que se rebasó, ¿no? El 5%. Y también dice la sala aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo muy claro. A ver, en esa elección yo rebasé el 25% de los topes. No, pues muchísimo, no fue el 5, fue el 25% de los topes lo que rebasaste. Pero la diferencia entre primero y segundo lugar es del 8%. Vean luego lo que nos dejan estas causales de nulidad cuando las hacen tan específicas. Estos son los problemas. A ver, rebasé los topes en 25%, 30%, no el 5%, me fui mucho más en el rebase. Pero ¿qué crees? La diferencia entre el primero y segundo lugar es del 8, no del 5 o menos. Entonces, de entrada diríamos, no, pues ya no se puede anular la elección porque sabes que la diferencia es del 7, del 8, del 9%. Son 9 puntos, ¿no? La sala superior dice, sí, se puede anular la elección, pero tú que vienes y solicitas que se anule la elección, tienes que demostrarme por qué es determinante. Porque, ¿sabes qué?
no fue 5 o menos, fue el 8%, la diferencia entre primero y segundo lugar. Pero eso no quiere decir que yo como tribunal no voy a revisar la demanda. Bueno, voy a revisarla y en un momento dado también se puede anular la elección, aunque la diferencia sea de más de 5 puntos. Pero aquí es el tribunal, pero que presenta la demanda, entonces sí, lo tiene que demostrar claramente. Luego, el segundo punto dice, en el caso que dicho porcentaje sea menor, 5% o menos, constituye una presunción relativa. Como les decía, no en automático se va a anular la elección. Se presume que se debe de anular porque el resultado fue menos de un 5% y rebasaste, digo, menos de 5% la diferencia entre primero y segundo lugar y rebasaste más del 5%. En consecuencia, la carga de la prueba se revierte. Si ya, como ya lo vimos, si ya se presentaron los dos supuestos del 5%, entonces quien ganó tendrá que desvirtuar esta presunción. Sabes que yo gané, sabes que sí rebasé el 5%, como lo dice el INE quizá, sabes que la diferencia entre primero y segundo lugar sí es menos del 5%, se dan todos los supuestos, pero yo que gané puedo ir al tribunal y decirle, pero de todos modos no afectó el resultado final de la elección. Y le puedo demostrar con diferentes pruebas al tribunal, como el caso que vimos, oye, pues sí, se dieron los dos supuestos, pero ¿sabes qué? El 5% son 600 pesos. Entonces hay una presunción relativa, pero ojo, no acreditación. No se está acreditando y no se está actualizando en automático la causal de nulidad. Todo esto nace, este criterio del tribunal nace a partir de que la Constitución dice se presumirá que se debe de anular la elección. Eso nunca se les pase. La Constitución dice se presumirá. Y gracias, ¿no? Que así quedó. Porque si la Constitución dijera se acreditará la irregularidad grave y determinada, entonces se tendría que anular la elección en automático. Pero bueno, la causal de nulidad dice solamente se presumirá y entonces aquí el tribunal dice es una presunción relativa solamente, pueden defenderse las partes, puede defenderse el que ganó y puede defenderse también la candidatura, es decir, la persona que ganó la elección, diciéndole al tribunal que a pesar de que se dieron los supuestos no es determinante. Y finalmente dice en su jurisprudencia a la sala superior, le corresponde al juzgador, a la jueza o al juez, en este caso magistrado o magistrado, que son los que tenemos en materia electoral, nada más hay magistradas y magistrados, no hay jueces ni juezas. Bueno, le corresponde al juzgador valorar las pruebas en cada caso concreto y establecer si se actualiza la nulidad de la elección. Finalmente, la última palabra pues la tendrá no la juzgadora o el jugador que resuelve eso. Este es el otro que platicamos, ¿no? Con la compañera y el compañero también, este REC. Sub quiere decir sala superior, como ya vimos, REC, recurso de reconsideración, 1048-2018, pues es el de la compañera donde se dieron los dos supuestos, donde rebasó los topes de gastos de campaña, ¿no? Como se dice aquí, vean aquí en el dictamen consolidado del INE, pues nos dice el sujeto obligado excedió el tope de gastos de campaña, ¿no? Por un monto de 16,000 pesos, ¿no? Y luego vean aquí la diferencia entre el primero y segundo lugar fueron solamente 127 votos, menos de 2 puntos porcentuales. Otra elección cerradísima, donde 128 votos deciden entre el primero y segundo lugar. Entonces llegan al tribunal y le dicen, ¿saben qué? Esta persona no rebasó el 5, 16,000 pesos que gastó más, quiere decir que rebasó 7% más de lo que estaba autorizado, ¿no? Entonces, aquí habría que desvirtuar porque se dieron los dos supuestos. Diferencia entre primero y segundo lugar, menos de 5%. Es más, menos de 2%. ¿Rebasó el 5% de los topes? No, rebasó no el 5, el 7. Pero luego viene aquí lo que señala la sala y lo que nos decía la compañera, ¿no? Y el compañero de la sesión anterior. El rebase no ocurrió de manera dolosa. Y la causal dice, debe acreditarse el dolo.
Aquí se dice que no fue de manera dolosa. El monto involucrado resulta mínimo en proporción al monto total porque se afecta la equidad en la contienda, lo que decía nuestra compañera. 16,000 pesos no tienen nada que ver con lo que gastaron los partidos políticos, porque obviamente la candidatura independiente tenía un financiamiento muchísimo mayor, más bajo que el que tenían los partidos. Entonces dice, pues no es proporcional, porque si un partido rebasa el 7%, a lo mejor ese partido, por ejemplo, para que sea el 7% serían 160,000 pesos, pero a la candidatura independiente el 7% solamente son 16,000 pesos. Entonces no vamos en las mismas condiciones las candidaturas independientes con las candidaturas de los partidos. Entonces no puede ser el mismo tratamiento del 5%. Eso habrá que revisarlo en un futuro, que si el 5% aplica para todas las candidaturas, incluyendo las independientes, o solamente para los de los partidos políticos, porque no se compara, insisto, el financiamiento que lleva un partido político, y más si es un partido ganador, al financiamiento público que lleva una candidatura independiente, y si las sanciones son las mismas, y si nos dice la causal de nulidad 5%, sin que la causal de nulidad tome en cuenta que es un candidato o una candidata independiente donde obviamente el financiamiento público es mucho más bajo. Y es lo que dice aquí la sala, ¿no?, superior. Partidos políticos y coaliciones compitieron con la candidata independientes en condiciones de desigualdad jurídica y material respecto al gasto de campaña. Obviamente tenía mucho mayor dinero un partido político que una candidatura independiente. Y dice acá, finalmente, de declarar la nulidad de esa elección, se afectaría un grupo desfavorecido que ha sido discriminado sistemáticamente, es decir, las candidaturas independientes y, obviamente, a quien representan las candidaturas independientes en en determinadas competencias electorales. Aquí se habla de un grupo desfavorecido porque obviamente, pues quien ganó era una candidata mujer. Entonces se dice rebaso del gasto por estructura electoral. Aquí también se acreditó que en esa campaña donde ganó esa candidata independiente, pero rebasó el 7%, que son 16,000 pesos, pues aquí se pudo acreditar en el expediente que esa candidata para sus representaciones solamente se gastó 20,000 pesos. Imagínense, se dice, del gasto total, la candidata independiente erogó de sus gastos de campaña para el pago de representantes generales y de casilla 20,000. Entonces dice el tribunal, esos 16,000 que se gastó de más no fueron para gastos de campaña, fueron para gastos de representantes de partidos políticos en las casillas. Y ojo, los gastos de los representantes generales en las casillas y de las que están en la casilla no se pueden tomar en cuenta como gastos de campaña, porque no fueron gastos para la campaña, gastos para promover el voto, no. Fueron gastos para la estructura, para los representantes que iban a estar en la casilla y los representantes generales durante la jornada electoral. Entonces dice, ahí se gastó 20,000. Y el rebase de 16, pues no. Ese rebase de 16,000 no fueron para la campaña. Ese rebase de 16,000 fue para representantes de los partidos. Y no fueron 16,000, fueron 20,000. Por lo tanto, entonces se estimó que no eran gastos de campaña y no era rebase de topes de gastos de campaña. Se rebasó, o sea, se gastó más, pero no para gastos de campaña. Se gastó más para pagar representantes de esa candidatura independiente. Por lo que puede decirse que solo se erogaron por el concepto de propaganda utilitaria, eventos y demás, es decir, por gastos de campaña, no fueron el 98.39% del tope de gastos. Es decir, tenía un 100% para gastar en la campaña la candidatura independiente y no se gastó ni siquiera el 100%, se gastó el 98.39%. Lo demás que se gastó, que rebasó los topes,
fue para sus representantes en la casilla. Entonces, ojo, aquí también emite un nuevo criterio el tribunal donde dice los gastos a los representantes de los partidos o los gastos a los representantes de las candidaturas independientes que están en las casillas no se pueden sumar a los gastos de campaña porque no son gastos para promover el voto y como se dice aquí, el gasto de representantes generales y de casilla no representa un factor que impacte en el voto, pues no atiende a la promoción del voto, atiende a la estructura que necesita la candidatura independiente o el partido político en la casilla, que vigilen la jornada electoral. Y bien, con base en todos estos supuestos, en todos estos criterios, no se anuló la elección, a pesar de que rebasó el 5% y la diferencia entre primero y segundo lugar fue menos del 5%. En realidad no rebasó el 5% de gastos de campaña, porque ese 7%, como ya lo vimos, no eran gastos para promover el voto. Pues aquí también la legislación se tendría que hacer una distinción muy clara. Los gastos para pagarle a los representantes de los partidos o los gastos para pagarle a los representantes de las candidaturas independientes no se pueden entender como gastos para la campaña, aunque sí son gastos y sí están dentro del financiamiento público del partido político y el partido político tiene financiamiento para todos estos gastos de estructura, pero no se pueden entender como gastos de campaña. Lo mismo sucedería, por ejemplo, quizá, pues si tengo gastos de gasolina, pues a lo mejor los gastos de gasolina pueden ser para promover el voto o no pueden ser para promover el voto. Es decir, hay que ver en qué se gastó ese dinero. ¿Fue directamente para promover el voto o fue para otro gasto, como en este caso, representaciones de la candidatura independiente? Y así se fijó la determinancia, si tenía incidencia directa en el resultado de la elección o no. Y se dijo, en tal virtud, la incorporación de la causal de nulidad por rebase al tope de gastos de campaña busca garantizar la equidad en la contienda electoral, lo que solo afectará en la medida que se puede incidir en la voluntad de los ciudadanos. Gastar para representantes de partidos o de candidaturas no incide en la voluntad de los ciudadanos. Y se dijo también, por lo tanto, en el caso resulta suficiente para confirmar el asunto que los gastos por los cuales se excedió el tope determinado no tuvieron incidencia directa con el resultado de la elección. ¿Cómo va a ser determinante si ese dinero no se gastó para promover el voto? Si bien la diferencia fue mínima de 1.14% entre el primero y el segundo lugar, ese gasto que se utilizó o que se rebasó no fue directamente para incidir en la voluntad de los ciudadanos. Así lo dijo primero la Sala Regional Toluca y luego lo confirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral y ya quedó claro nuestro criterio en donde hay que fijarnos muy bien, primero si se rebasó el tope, por cuánto dinero se rebasó el tope y lo en qué dinero se aplicó ese dinero que dicen que rebasó los topes. Como en este caso no fue para realizar campaña o para incidir en la voluntad de los ciudadanos, no se compraron camisetas, no se hizo un meeting, no se hizo una comida, no se hizo un cierre de campaña con ese dinero se pagó a las representaciones de la candidatura independiente en cada una de las casillas. Y vean, estamos hablando de 16,000 pesos. Pero vean, como les digo, en municipios pequeños, pues 16,000 pesos sí pueden rebasar el tope del 5%. Y todavía hay municipios más pequeños donde no son 16,000, donde 2,000 o 3,000 pesos son ya el 5% de rebase de topes. Y entonces habrá que ver en qué se empleó y si de verdad afectó el resultado final de la elección. Eso o no afectó el resultado final de la elección. Otro caso que se los dejo ahí en las láminas también muy importante es, acuérdense, ya revisamos en este diplomado, cuando una irregularidad es determinante en una casilla, pues se tiene que anular toda la votación en la casilla. Acuérdense, tocamos un tema, por ejemplo, llegan a la casilla 10 personas, llegan sin credencial. Y la presidenta o el presidente les dice, no, pues yo los conozco, son mis vecinos y los deja votar.
sin credencial, ¿no? Bueno, no llegaron, ahí están, ahí aparecen en la lista nominal, se identifican, pero no traen la credencial. Entonces, pues bueno, si eres la persona que aparece en la lista nominal, aquí ya con otra identificación, me estás diciendo que si eres esa persona, yo te conozco, ¿no? Sé que eres un vecino de aquí, pero no me estés exhibiendo la credencial, que es un requisito fundamental. Entonces, bueno, son 10 personas las que votaron así. La diferencia en la casilla es de 50 votos. Entonces hay 10 votos irregulares, por ejemplo. Muy bien, hay 10 votos irregulares. Pero la diferencia en la casilla es de 50 votos. Si quitas esos 10 votos, sigue ganando el primer lugar por 40 votos. Entonces hay casos en eso, así, que dice el tribunal, oye, pues aquí tengo 10 votos irregulares, pero pues te ganaron por 50. Si quitamos esos 10 votos, te siguen ganando por 40. No es determinante, no se anula la votación en la casilla. Por cualquier supuesto, ¿no? Imagínense. Pero ahí sabemos que hay 10 votos irregulares y por lo tanto, pues se tendrían que descontar. Pero si los descontamos, siguen ganando por 40 votos, porque la diferencia entre primero y segundo lugar fue de 50. Pues no es determinante y no anulamos todos los votos en esa casilla. Pero han llegado casos, fíjense, donde no es determinante en la casilla, pero sí en la elección. Resulta que en la casilla te ganaron por 50 votos, pero ya que se contaron todos los votos de todas las casillas, el resultado final en la elección fue el partido 1 ganó con 5 votos de ventaja al partido 2. Y resulta que en una casilla encontramos 10 votos irregulares. Pero como no fue determinante en la casilla, no se puede anular la elección. Entonces, esto es un tema que se ha discutido. A la fecha sigue diciendo la sala superior. Si no es determinante en la casilla, tampoco puede ser en la elección. Sin embargo, la discusión sigue abierta y hay quienes dicen, oye, pues si yo ya sé que hay 10 votos irregulares y la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de 5 votos, ya en el resultado final de la elección, o sea, quienes dicen, pues esos 10 votos sí fueron determinantes para el resultado final de la elección. Habría que anular la elección. Sin embargo, pues la legislación y el sistema de nulidades dice la determinancia solamente se revisa en la casilla. No se puede revisar en toda la elección. Y entonces la sala superior señaló exactamente eso. Es que no podemos revisar la determinancia en toda la elección. Si no fue determinante en la casilla, siguen contando los votos de esa casilla y ya no importa el resultado final de la elección. Pero está en discusión el tema. Lo más que el sistema de nulidades así está. Dice, tú solamente tienes que revisar la determinancia en la casilla y no tienes que revisar la determinancia en la elección cuando hay irregularidades en la casilla. Entonces, son temas que se deben discutir, como lo mismo en el otro tema, ¿no? Se anulan los votos de todos los partidos políticos en la casilla. También del partido político que impugnó la votación en esa casilla. Y a lo mejor lo que sucedió en esa casilla fue culpa de un partido político. Entonces hay quienes dicen, deberían anularse solamente los votos de ese partido, no todos. Pero bueno, el sistema de nulidades a nivel federal y también en el orden local señalan claramente que si se anulan los votos en una casilla, se anulan todos los votos de todos los partidos políticos, independientemente de quién fue el responsable de esa votación, ¿no? O de esa irregularidad que sucedió ahí en la casilla. Entonces se dice, no es determinante en la casilla, pero sí en la elección, y lo que han señalado, ¿no? Finalmente la sala superior es que si no es determinante en la casilla, ya no se debe de revisar si es determinante o no en la elección, porque el sistema de nulidades nos dice que solamente debe aplicar para no la casilla y no respecto al resultado final de la elección. Como dice aquí, así se estima que cuando el resultado de ello en la casilla tal, ¿no?
La sala responsable empleó la determinancia con base en la diferencia entre el primero y segundo lugar de la votación recibida en la casilla, y una vez que señaló que esta no fue superada, concluyó que sí fue determinante para el resultado final de la elección, atendiendo a la discrepancia entre las candidaturas que quedaron en primer y segundo lugar, ¿no? Sin embargo, conforme, aquí es el criterio de la Sala Superior, insisto, sin embargo, conforme a la interpretación literal del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Información en materia electoral, la nulidad de la votación recibida en casilla debe ser determinante para el resultado de la misma, no respecto para el resultado de la elección. Y entonces, podemos encontrar 10 votos irregulares de una forma clara en una casilla, y si no son determinantes para el resultado en la casilla, no se anula la votación en la casilla. Aunque fueren determinantes para el resultado final de la elección, no se puede anular la elección porque aplica por casilla y no para la elección. Y luego con este caso, vamos a terminar el diplomado del día de hoy. Es un caso muy interesante porque vean, ya habían llegado distintos casos al tribunal, ya habían llegado distintos casos a las salas regionales. Sin embargo, el tribunal no había anulado una elección por violencia política por razón de género, ¿no? Pero bueno, ya en el 2021, este fue el primer caso, y ya después, en el mismo 2021, ya tuvimos un segundo caso en el Estado de México, en otro municipio, donde por segunda ocasión el Tribunal Electoral anuló la elección en un municipio por violencia política en razón de género. Ahora, esta causal de nulidad no está en la Constitución, solamente está en la legislación de la Ciudad de México, en la legislación de Veracruz, pero no está obviamente en todas las legislaciones de las entidades federativas del país, y no está en la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Es decir, no aplica para elecciones federales, no está plasmada en la ley y tampoco está plasmada en la Constitución. Pero bueno, en el 2014, cuando se plasmaron las causales de nulidad constitucionales que ya revisamos, pues todavía no llegaban estos temas tan claramente a los tribunales electorales. Después ya empezaron a llegar, por eso se debe de pensar ya en plasmar esta causal de nulidad, y desde mi punto de vista tendría que plasmarse ya pues directamente en la Constitución. Si la plasmamos en la Constitución, haciendo una reforma constitucional, y se crea en la Constitución, pues como sucede con las otras tres, ya será obligatoria para todas las entidades federativas y ya será obligatoria para todas las elecciones federales. Presidencia, senadurías y diputaciones. Gobernatura, ayuntamientos y diputaciones locales. ¿Por qué sería obligatoria? Porque es una disposición constitucional. Por eso les digo que ahora lo que procede es plasmarlas pues ya en la Constitución, para que no quede duda, porque si la ponemos, por ejemplo, en la Ley General del Sistema de Medios de Comunicación en materia electoral, pues a lo mejor alguna entidad federativa decía, no, pues aquí no aplica porque no está en la ley local, que también debería de aplicar o que no estuviera en la ley local, pero ¿saben qué? Pues para que aplique para todas las elecciones, yo creo que la mejor forma es que se plasme directamente en la Constitución y quede ahí textual, porque cómo ha procedido aquí el tribunal local o el tribunal federal o la sala regional, etcétera, pues se van por causales de nulidad genéricas que contemplan las leyes. Hay muchas leyes locales, y no es que todas las leyes locales hablan de irregularidades graves, plenamente acreditadas y determinantes. Y no se dice cuál es la irregularidad grave, son las famosas causales genéricas que ya estudiamos. Pues aquí encuadra esta, en una causal genérica, porque violencia política en razón de género, pues es una irregularidad grave. Entonces, contener en la ley una causal que hable de irregularidades graves, pues encuadramos esta. Pero qué mejor que quede textualmente como una causal de nulidad específica, no genérica, y que quede en la Constitución para que le quede muy claro a todos los partidos políticos y a todas las candidaturas
que se puede anular una elección por violencia política en razón de género. Si lo dejamos a nivel genérica, causal genérica, pues no vamos a mandar el mismo mensaje que si la dejamos específica, la plasmamos en la Constitución para que aplique absolutamente para todas las elecciones. ¿Cuál es el problema? Pues que tenemos que reformar la Constitución. Y entonces sí necesitamos la mayoría, como ya hemos visto, de las senadurías, de las diputaciones federales y de las diputaciones en las 32 entidades federativas. Es decir, el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales tendrían que reformar la Constitución en materia electoral e incorporar en el artículo 41 de la Constitución esta causa como una cuarta. Porque acuérdense, pues ya analizamos varias veces las tres que están en este momento, incorporarla como una cuarta y a lo mejor ponerle como las otras tres que están en la Constitución, que se diga para que se anule la elección por violencia política en razón de género, pues se debe presumir que el resultado final en esa elección fue de 5 puntos o menos, como las otras tres. Sin embargo, se lo decide el legislador, ¿no? Podría ponerle 2 puntos o 3, o podría ponerle 5, como están en las otras en la Constitución. La realidad es que cuando el tribunal le llegan estos asuntos y resuelve, el parámetro que utiliza el tribunal electoral es el del 5%, el que está en las causales de nulidad constitucionales. Es el mismo parámetro que revisa el tribunal para esta causal, que les digo, no está específico. Si ustedes leen la Ley General del Sistema de Medios de Información en materia electoral, nos vamos al catálogo de nulidades, no vamos a encontrar esto. No está. Y entonces en algunas entidades federativas tampoco está. Entonces, ¿cómo le hacen los tribunales? Pues la revisan vía la causal genérica, donde se habla de irregularidades graves, plenamente acreditadas, generalizadas, etcétera. Pues esta nulidad de elección por violencia política a razón de género, pues es una irregularidad grave. Pero insisto, ojalá tengamos una próxima reforma donde se plasme en la Constitución, o bueno, en el menor, si no está en la Constitución, lo que ustedes quieran, o porque cuesta mucho trabajo reformar la Constitución, no se ponen de acuerdo las 2/3 partes del Congreso de la Unión, etcétera, pues por lo menos plasmarla en la legislación, que para reformar la ley no se necesita mayoría calificada, acuérdense, para reformar la ley se necesita mayoría simple, y pues aunque sea plasmarla en la Ley General del Sistema de Información en materia electoral. Ahora, que no esté plasmada, insisto, no quiere decir que no se pueda, sí se puede, pero haciendo diversas interpretaciones. Entonces, para que no haya duda para todos los que participan en un proceso electoral, pues mejor la plasmamos así, específica, que diga textualmente así, ¿no? Nulidad de elección por violencia política en razón de género y que se expliquen sus elementos en la ley. Pero bueno, insisto, ya tenemos los precedentes. Entonces, desde el 2021 ya advirtieron los partidos políticos, ya advirtieron las candidaturas, toda la ciudadanía en general ya advirtió que sí, sí se puede. Porque muchos decían, oye, es que la violencia, ¿cómo va a ser determinante o no? ¿Cómo vamos a fijarla? Sí se puede fijar en un momento dado la violencia política en razón de género, si esa irregularidad es determinante o no, si esa violación es determinante o no es determinante para el resultado final de la elección. Aquí nos dice Silvia, en este caso, como causal genérica, la violencia política en razón de género, ¿en qué principio se encuentra su causa generadora? Se afectan varios principios y también se afectan derechos humanos, ¿no? Que la Constitución obliga a todos los tribunales que se deben de cumplir con una serie de derechos humanos, Silvia, que se deben de cumplir en un proceso electoral. Ahorita vamos a ver exactamente qué es lo que se afecta y de qué forma se afecta y cómo determinar, valga la redundancia, si fue determinante esa afectación en el resultado final de la elección o no. Ahora, la violencia política en razón de género, ¿cuándo nació o cuándo se fomentó, cuándo se empezaron a llegar más casos y más casos de violencia política? Primero presentando quejas y luego esas quejas llegaron hasta solicitar la nulidad de la elección. Acuérdense que cuando se configura esta
violencia política a razón de género en una elección, lo primero que hay que presentar es una queja para que en su caso sancionen a los responsables, ¿no? Y acuérdense que la sanción puede ser hasta registrarlos en un padrón que tiene el INE, y si queda registrada esa persona en ese padrón que tiene el INE porque se acredita que sí cometió violencia política en razón de género, al estar en ese padrón, esa persona o ese candidato o candidata ya no podrá participar durante un tiempo en ninguna otra elección, porque se encuentra dentro del padrón de personas sancionadas por violencia política en razón de género que tiene el INE. Entonces, sí, las sanciones pueden llegar hasta eso. Obviamente también pueden configurarse delitos electorales. Entonces, primero procede la queja, pero también puede alcanzar para que se anule la elección, además de cualquier sanción, ya sea penal o ya sea de electoral, en este caso, también puede ser una sanción de que se anule una elección. No solamente se anula la elección. Y les digo, se empezaron a dar los supuestos pues con el tema de las acciones afirmativas de paridad de género, cuando le empezaron a decir a los partidos políticos, a las candidaturas, tienes que registrar 40% de mujeres, tienes que registrar 50% de mujeres, empezaron estos casos de violencia política en razón de género. Porque ¿qué empezó a suceder? Pues que no estaban de acuerdo muchos con registrar la mitad de mujeres y entonces recibían amenazas, etcétera, las mujeres durante las campañas, ¿no? Las presionaba para que renunciaran a la candidatura. Todo esto se empezó a provocar, les digo, por este tema de la paridad de género, primero la equidad de género, luego la paridad de género, y ahora pues es una disposición constitucional. El tema de que las mujeres participan en las elecciones ya no es una acción afirmativa, ya es un principio que está en la Constitución. Por lo tanto, ahora, pues hemos tenido más constante, más quejas por violencia política en razón de género, mucho más quejas, y también hemos tenido muchos mayores casos donde se solicita que se anule la elección por violencia política en razón de género. Inclusive hay temas ahí, si debe ser vía JDC o debe ser una queja, eso ya es un tema del procedimiento especial sancionador que se puede ver, pero vía JDC se puede hacer valer la violencia política en razón de género, vía también procedimiento especial sancionador se puede hacer la violencia política en razón de género, y también después se puede solicitar, una vez que concluyan las campañas y la elección, también se puede solicitar la nulidad de la elección por violencia política en razón de género. Por este caso, primero lo resolvió la Sala Regional Ciudad de México, porque bueno, como es un caso de Guerrero, quien tiene competencia ya a nivel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues es la Sala Regional Ciudad de México. Llegó, ¿no? El JRC 225-2021, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Pintas, ¿no? Se realizaron una serie de pintas durante la campaña. Se dice aquí la existencia de las pintas con mensajes con connotaciones peyorativas, obviamente hacia la mujer, como decía ahí la compañera, lenguaje, aquí nos decía Ale Orozco, con mucho lenguaje sexista, ¿no? Exactamente, ¿no? Pintas con mensajes, como vemos, connotaciones peyorativas en las que se tuvo por intención disminuir y afectar los derechos de una candidata a la presidencia municipal, ¿no? En un municipio en Guerrero, cuyo contenido afectó la imagen pública de la víctima, haciéndola ver con una condición de mujer que era incapaz de gobernar, ¿no? Se decía en las pintas, las mujeres son incapaces de gobernar, esta candidata no puede gobernar, etcétera, porque es mujer. Eran puros temas relacionados con mujer, ¿no? Después, diferencia entre primero y segundo lugar. Vean como siempre en nulidades nunca nos vamos a escapar. En nulidades siempre vamos a tener que revisar este tema de diferencia entre el primero y segundo lugar. Ojo, no porque se gane por más del 5% ya no se va a anular la elección, ¿eh? Se puede anular una elección aunque la diferencia entre el primero y segundo lugar sea 10%, 10 puntos. Pero por lo general
les digo, la experiencia que tienen los tribunales electorales es que la mayoría de las elecciones que se han anulado durante 25 años es porque la diferencia entre primero y segundo lugar es de menos de 5 puntos. Y entonces aquí se dice en este caso, es un hecho que la diferencia entre primero y segundo lugar es de 0.97. Vean nomás, cada vez tenemos en México elecciones más y más cerradas. Aquí es menos de un punto porcentual. Es decir, una diferencia mínima de tan solo 53 votos. Para que vean cómo son las elecciones municipales, 53 votos es la diferencia entre el primero y segundo lugar, con lo que se cumple el elemento necesario para que se actualice la presunción de pleno derecho de que la irregularidad fue determinante para el resultado. Claro, muy, muy cerrada la elección, menos de un punto porcentual. Luego, ¿cuándo se dieron las pintas? Otro parámetro muy importante. ¿Cuándo se ejerce la violencia? Cuando inicia la campaña, a la mitad de la campaña o al final de la campaña, o fue generalizada durante toda la campaña. Pero es muy importante ver en qué momento. Acuérdense, aquí hay que revisar muy bien las circunstancias de modo, tiempo y lugar. A lo mejor hubo violencia iniciando la campaña y nunca más volvió a suceder. O sea, a lo mejor que se presente una queja y se sanciona al que ejerció esa violencia política, pero no nos va a alcanzar para anular la elección. A lo mejor esa violencia que se dio cuando inició la campaña nos va a alcanzar para sancionar a la persona responsable. Pero muy distinto es anular la elección. Entonces sí es muy importante ver en qué periodo se dio esa violencia. Aquí en este caso que estamos analizando, la violencia política en razón de género se dio pues en un periodo muy cercano al día de la elección, en un periodo muy cercano a la jornada electoral. Como se dice aquí, la incidencia en el proceso electoral, toda vez que la población estuvo expuesta a dichos mensajes, a dichas pintas, en un periodo muy cercano a la elección, así como durante el periodo de reflexión, es decir, en la etapa de silencio. Acuérdense que las elecciones, los cierres de campaña son el miércoles, jueves, viernes y sábado es etapa de reflexión, no se puede hacer campaña. Pues aquí seguía esa propaganda que ejercía violencia política al final de la elección, también en el periodo de reflexión e incluso durante el traslado de ciertas comunidades a las casillas. Es decir, esas pintas estaban hasta el día de la jornada electoral. Otro parámetro muy importante, se presentaron en un periodo muy cercano a la elección, en la época de veda y también el día de la jornada electoral. Porque luego las pintan de blanco. Por ejemplo, hay pintas con violencia política en razón de género, iniciando la campaña, pintan de blanco esas pintas, ya no hay violencia política porque se borraron o se pintaron de blanco y ya no vuelven a ver. Entonces, a lo mejor se sanciona, insisto, a los responsables, pero no va a alcanzar para la elección. Nada más que en este caso sí fue hasta el mero día de la jornada de la elección. Y además, los mensajes fueron colocados en lugares estratégicos. Eso quiere decir necesariamente por donde transitaban las electoras y los electores. Aquí dice el tribunal, esas pintas la vieron las electoras y los electores porque por ahí tenían que pasar cuando emitieron su voto el día de la jornada electoral. Siguiente parámetro, situación en desventaja. Pues fíjense, primero tenemos pintas, luego tenemos diferencia entre primero y segundo lugar, menos de un punto porcentual, luego tenemos periodo muy cercano y hasta el mero día de la jornada electoral, y luego situación de desventaja, ¿no? La violencia política de género tuvo un impacto negativo en el derecho de la víctima a ejercer su derecho a ser votada, pues se puso en una situación de desventaja ante el electorado por motivo de mensajes denigrantes que hicieron referencia hacia su persona, lo cual se puede traducir claramente o se puede presumir que trascendieron en el resultado de la elección. Entonces aquí lo primero o el principio que preguntaba ahí la compañera, el primer principio que se vulnera es de equidad en la contienda. No participamos en la misma situación. Se afecta el principio de equidad en la contienda porque yo, candidata que he sido violentada políticamente, estoy ya en situación de desventaja
frente a las demás candidaturas que no han sido violentadas. Hay veces que se violenta directamente a esa candidatura y hay veces que se violenta a todas las candidatas mujeres. También hay que ver qué dicen las pintas, si van directamente dirigidas a esa candidata nada más o van directamente dirigidas a todas las mujeres, no solamente a esa candidata. Si hay más candidatas mujeres, pues también están en desventaja frente a las candidaturas de los hombres. Aquí en este caso iba dirigida algunas pintas directamente a ella, pero otras pintas iban dirigidas a las mujeres, a todas en general. Entonces se afectaba la equidad en la contienda de todas las candidatas mujeres en esa elección. Siempre hay que determinar también muy bien eso, si la violencia fue directamente hacia las mujeres en general o fue solamente a esa mujer. Sí, adelante Andrés, buenos días, te escuchamos. Gracias, doctor. Buen día. Una duda en cuanto al tema que está tocando. En el supuesto o la teoría que fueran puras candidatas mujeres y se puede actualizar esta violencia de género, es decir, entre puras candidatas que no haya ningún hombre. Esa sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Aquí habría que precisar exactamente lo que estamos comentando, si la violencia política se dirigió exactamente a una candidata, porque decía su nombre o porque se refería a algún tema. Por ejemplo, muchas veces la pinta dice, no se puede reelegir esta presidenta municipal porque es tal, tal y tal cosa. Pues va dirigida a ella. O no puede ganar la candidatura a esta persona porque esta persona es esto, esto, esto y esto. Pues va dirigido directamente a ella. Pero hay veces que dicen, no, es que todas las mujeres nomás no sirven para gobernar. Les estoy hablando bonito, ¿no? Esas no son las palabras que utilicen. Pero ninguna mujer sirve para gobernar. Ahí ya es diferente, no va dirigida a una candidatura, va dirigida a todas las candidaturas. Entonces ahí hay que ver este parámetro, que es un tema muy interesante que tocas, Andrés. Si hay situación de desventaja entre todas las mujeres, porque la violencia es para todas las mujeres, o si alguna tiene situación de desventaja. Luego hay que ver cuál fue la que ganó, si le afectó la violencia también a esa que ganó, o le afectó la violencia a todas en general, solamente a la que ganó, cuál fue la diferencia entre primero y segundo lugar. Pero bueno, aquí en este caso sí se decía estrictamente, había unas pintas que iban dirigidas estrictamente a esa candidatura. Incluso, ojo, ¿no? La violencia política en razón de género no puede ser solamente realizada por los hombres. Muchas veces hemos tenido casos de violencia donde la otra mujer es la que ejerció esa violencia. El problema es este también, Andrés, muy interesante. Muchas veces, en muchos casos, no se sabe quién ejerció la violencia. No tenemos responsables. Y ese es un motivo que también llegan al tribunal y le dicen, oye, tribunal, no puedes anular la elección porque no sabemos quién es el responsable. Por ejemplo, están ahí las pintas. ¿Quién lo pintó? No sabemos. ¿Fue un hombre, fue una mujer? No sabemos. ¿Fue el otro partido? No sabemos. ¿Fue el segundo lugar? No sabemos. Pero ahí está. Entonces muchas veces nos dicen, como no sabemos, no se puede anular la elección. El tribunal ha señalado distinto. Una cosa es no saber, no poder sancionar al responsable, y otra cosa es no anular la elección. Muchas veces, aunque no conozcamos quién provocó esa violencia, se tiene que anular la elección porque la situación en desventaja ya quedó ahí clara, independientemente, ¿no?, de quién haya realizado esa violencia. Aquí nos dice Delfino también, en el caso del municipio de Atlauta, Estado de México, exactamente Delfino, esa fue la segunda elección por violencia política en razón de género que se anuló también en el 2021 por pintas con mensajes con connotaciones peyorativas, directas contra la candidata. Así es, Delfino. Ahí en ese caso del Estado de México, iban directamente a la candidata, sin que se acreditara a ningún actor político, y la candidata que promovió la novedad no ocupó el segundo lugar. Es decir, no se supo en esa elección quién provocó esa violencia política, quién realizó esas pintas, pero bueno, ahí estaban las pintas, ¿no? Y como dice aquí también Delfino, sin que se acreditara que ningún actor político la realizó, no sabemos quién fue el que realizó esas pintas, y la candidata que promovió la nulidad no ocupó el segundo lugar.
¿no? Si no fue algún otro lugar. Y como ya vemos en el sistema de nulidades, cualquier partido, cualquier candidatura puede impugnar la elección, no tiene que ser el segundo lugar. Cualquier partido del proceso que participó en esa elección puede impugnar la elección, o cualquier candidatura que participó en esa elección puede solicitar que se anule la elección. Como ya vimos, ya no son solo los partidos, ahora las candidaturas también pueden impugnar directamente una elección. Entonces nos dice el fino, considero que para evitar las nulidades por esta causal, los candidatos y los partidos políticos, aun cuando no sean los afectados, deben pronunciarse y denunciar dichos actos a las autoridades. Sí, ese es otro tema muy importante, Delfino, que se ha tocado. ¿Por qué no dijeron nada los partidos políticos cuando vieron ahí la violencia? Es decir, cuando exista violencia, se tiene que denunciar por parte de los partidos políticos. Sin embargo, bueno, muchas veces los partidos se esperan al resultado de la elección, porque los partidos dicen, si yo denuncio esta violencia política ahorita en la campaña y luego gano la elección, pues a lo mejor esta denuncia me va a afectar y van a solicitar que se anule la elección. Pero está mal hecho. Lo que deben hacer los partidos políticos y las candidaturas es denunciar la violencia política en razón de género en cualquier momento durante el desarrollo de todo el proceso electoral. Independientemente de conocer o no el resultado, se tienen que hacer estas denuncias porque les digo, cada vez hay más casos en más elecciones con violencia política en razón de género, muchos casos de amenazas, inclusive ya hemos tenido casos muy lamentables donde pues asesinaron a las candidatas, no es cualquier cosa. Créanme que en estos temas de violencia política en razón de género, lo menos es anular la elección. Las sanciones deberían incorporarse inmediatamente en un delito electoral y debería sancionarse con una pena privativa de la libertad. O sea, no podemos quedarnos en anular la elección y ya. Hay que hacer la investigación a fondo, porque les digo, muchas mujeres han sido amenazadas, han sido violentadas, pero ya hemos tenido mujeres asesinadas. También los familiares son violentados, entonces hay que darle un seguimiento muy importante. Pero bueno, también hay casos como estos que platicamos el día de hoy, como el que platica muy bien Delfino, que fue la segunda elección que se anuló. Ahorita estamos en el tema de nulidades, no nos vamos a meter a delitos electorales, no nos vamos a meter al procedimiento especial sancionador, pero todo esto tiene que ver con los tres temas, ¿no? Sanciones administrativas, sanciones electorales, de que ya no puedes participar en la siguiente elección, pero también el delito electoral. No crean que muchas veces solamente es propaganda, hay amenazas, hay una serie de temas ya penales. Entonces tenemos que detener este tema y también el tema de elecciones. Aquí lo que preguntaba la compañera, ¿cuál es el principio que se vulnera? Pues la equidad en la contienda. Porque una candidata violentada durante toda una jornada electoral o durante todo un proceso electoral, durante una campaña, ya no va en las mismas condiciones que las demás candidatas y candidatos, ¿no? Entonces se puede presumir el resultado de la elección pues ya no fue el mismo si existiera o no existiera la propaganda, además que les digo, en este caso fue muy cerrado. Y luego nos dice el tribunal, hipótesis de nulidad relativa a irregularidades graves plenamente acreditadas, no reparables, que tuvieran incidencia durante la jornada electoral. Entonces, todos los elementos que hemos analizado, se concluye que todos los elementos prueban que la violencia política de género derivó en violaciones generalizadas, porque fueron varias pintas, no una sola, sino varias, y determinantes porque fue en la campaña, en la época de veda y todavía el día de la jornada electoral. Y además, les digo, el resultado fue sumamente cerrado en menos de un punto porcentual. Y además aquí, además de que se afecta el principio de la equidad en la contienda, porque ya voy en desventaja como candidata, se transgreden otros principios constitucionales, poniendo en duda la certeza de la elección e influyeron activamente en el resultado obtenido, pues dichas irregularidades resultan suficientes para actualizar la hipótesis de nulidad relativas a irregularidades graves, si fueron graves, plenamente acreditadas, pues ahí están las pintas, no reparables. ¿Eso qué quiere decir? No pintaron de blanco esas pintas. Fíjense, a lo mejor las pintas duran medio día. Si las pintan inmediatamente de blanco, pues duraron medio día.
Si estaba empezando la campaña y duraron medio día, no nos va a alcanzar para anular la elección. Pero si están las pintas ahí, y siguen las pintas ahí, y siguen las pintas ahí, están en la campaña, luego en la época de veda, luego en la jornada electoral, y luego todas las electoras y los electores pasan por ahí, pues no reparables. Y por lo tanto, tuvieron incidencia durante la jornada electoral. Y si el que ganó con 53 votos nada más, pues se puede inferir de alguna forma que por lo menos sí se afectaron 53 votos, que sí la gente dijo, oye, pues están diciendo todo esto de esta candidata, pues sabes que mejor no voto por ella. Puede ser, no les digo que sí o que no, pero puede ser que un grupo de ciudadanas y ciudadanas digo, si están diciendo todo esta persona, pues mejor no voto por ella, y 53 votos, pues definieron una elección. Llegó el caso a la sala superior, la sala regional anuló, ¿no? Bueno, no estaba de acuerdo el que ganó o la que ganó y obviamente se fueron a la sala superior, ¿no? Impugnaron la sentencia de la sala regional, pero la sala superior señaló que resultaba claro lo que había resuelto la sala regional Ciudad de México. Se dijo que había una existencia irrefutable de hechos constitutivos de violencia política en razón de género, lo que derivó en violaciones generalizadas y determinantes para anular la elección. Cabe señalar que en la sentencia de la sala superior se realizaron algunos análisis y temas muy importantes. Ya cuando llegó el asunto, en pocas palabras, a la sala superior, pues la sala superior explicó todo el tema, ¿no? No solamente en uno particular, en ese caso, sino explicó todo el tema de violencia política en razón de género y cómo deben de juzgar actualmente las juzgadoras y los juzgadores. Juzgar con perspectiva de género es un tema que está en la Constitución, pero ojo, también está en muchos tratados internacionales. Ya muchos tratados internacionales y muchos tribunales internacionales dicen que cualquier jueza o cualquier juez debe de juzgar con perspectiva de género, ¿no? Y aquí se dice que la obligación de las jueces y los jueces, ¿no? Los operadores y las operadoras de justicia deben de juzgar con perspectiva de género. Se resume en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento particular de que están en una situación de desventaja. En pocas palabras, ¿qué quiere decir juzgar con perspectiva de género? Pues sabemos que las mujeres es un grupo histórico en situación de desventaja. Entonces, les digo, cuando se trata de una mujer, no se debe juzgar igual. Y les doy nada más un ejemplo, porque esto de perspectiva de género tiene sus diferentes interpretaciones. Pero les doy un ejemplo. Cuando se trata de una mujer, la prueba es flexible. Una mujer no tiene que acreditar con pruebas con valor probatorio pleno lo que le sucedió. Por puras pruebas indiciarias es suficiente. Hay otros casos que también lo señala, ojo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ya también lo señala la Sala Superior. Hay casos en donde quien tiene que acreditar que no es cierto, no es la víctima, o sea, la mujer. Quien tiene que acreditar que no es cierto lo que dice la víctima es el demandado. Cambia aquí radicalmente el tema de el que afirma está obligado a probar. Nosotros en cualquier demanda y desde hace muchos años en materia de pruebas siempre nos han dicho, yo cuando fui a la escuela siempre me dijeron, el que afirma está obligado a probar, el que presenta la demanda está obligado a acreditar lo que está diciendo en la demanda con pruebas. Ah, pues tratándose de mujeres y tratándose de violencia política en razón de género, el que está obligado a probar es el demandado, no la víctima. Dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que diga la víctima se entenderá como cierto y el demandado tendrá que demostrar que no es cierto por tratarse de un grupo en situación de desventaja y porque es muy difícil acreditar para la víctima que se ejerció violencia política en razón de género. Entonces, ya en muchos casos, lo que diga la víctima lo debe desvirtuar el demandado. Ojo, eso es muy importante y no lo dice solamente el Tribunal Electoral, lo dice la Suprema Corte, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo dicen varios tratados internacionales. Entonces,
juzgar con perspectiva de género quiere decir que se trata de una persona que le están ejerciendo violencia política, pero que es mujer y está en un grupo de desventaja. Entonces, la prueba es flexible. Cualquier prueba indiciaria que presente la mujer se entenderá como cierto. Y quien debe desvirtuar eso es el demandado. Entonces, si traemos este tema de nulidades, pues, ¿qué vamos a hacer en tema de nulidades? Pues en tema de nulidades es que con pruebas indiciarias se puede anular la elección. Solamente con pruebas indiciarias, porque se trata, insisto, de juzgar con su perspectiva de género. Entonces muchos dicen, es que no se acredita objetivamente la determinancia. No, pero ¿sabes qué? Hay que juzgar con perspectiva de género. Es un grupo en situación de desventaja, entonces muchas veces se podrá anular una elección solamente, insisto, con pruebas indiciarias, ¿no? Que nos arrojen a la objetividad solamente de que se ejerció violencia política en razón. Ese es un ejemplo de juzgar con perspectiva de género. La flexibilidad del tema probatorio no es lo mismo. En estos casos, presentar pruebas, ¿no? Y acreditar exactamente con pruebas todo lo que sucedió. Solamente con pruebas indiciarias será un momento dado se podrá anular la elección. Como se dice aquí, pues las mujeres están en situación de desventaja, en la cual históricamente se ha encontrado a las mujeres, en consecuencia, la construcción socialmente cultural que se ha desarrollado en torno a la posición y el rol que deben asumir. Con este reconocimiento, las y los juzgadores pueden identificar discriminaciones que enfrentan las mujeres de manera directa o indirecta, así como elementos objetivos que permitan identificar si el caso o no, si hay violencia o no, pero insisto, las pruebas solamente en el tema probatorio, por un ejemplo, es muy distinto cuando se trata de una mujer a cuando no se trata de una mujer. Entonces, violencia política en razón de género. En este punto, la Sala Superior señaló que por razones de género son aquellas acciones o omisiones basadas en los elementos de género, como ya lo hemos platicado, y se debe de dar una mayor protección al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, tanto en el ámbito público como el privado, ¿no? En fin, y debe protegerse pues todo tema directamente relacionado con las mujeres. Elementos indispensables para considerar que un acto de violencia se basa en género. ¿Cuándo sabemos si se trata de violencia política en razón de género o solamente es violencia política y no en razón de género? Y también lo dice la Sala Superior, ¿no? Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer. Si vemos que la violencia se está dirigiendo hacia esa persona por ser mujer, y la violencia se refiere al término de mujer o por ser mujer, pues ya lo tenemos claramente, ¿no? Es violencia política en razón de género. Un ejemplo que diga, las mujeres no sirven para gobernar. Pues es violencia dirigida a las mujeres. Si dijeran, en este municipio nadie sirve para gobernar, es violencia política quizá, pero no en razón de género. Pero si dicen, en este municipio las mujeres no sirven para gobernar, ya es violencia política en razón de género, se está refiriendo directamente a las mujeres. Pues bueno, primer elemento. Luego, segundo, cuando la violencia tenga un impacto diferenciado entre las mujeres y les afecte desproporcionadamente. Es decir, este elemento se hace cargo de aquellos hechos que afectan a las mujeres de forma diferente o a mayor proporción a la de los hombres, cuyas consecuencias agravan la condición de mujer. Pues claro, también como les digo, si se dice las mujeres no sirven para gobernar, pues claro que esa violencia está afectando en mayor proporción o completamente a las mujeres y no está afectando a los hombres. Entonces ya no tenemos una equidad ahí en la contienda, ya las mujeres están participando en la selección en desventaja porque alguien se está pronunciando directamente sobre las mujeres. Impacto diferenciado, ¿no? Al respecto, se debe mencionar que en caso de los mensajes contenidos en las pintas constitutivas de violencia política por razón de género en contra de la candidata tuvieron un impacto diferenciado en las mujeres. Esto es, afectaron únicamente a las mujeres, ya que fueran candidatas o gobernantes al desacreditarlas, menospreciar sus capacidades, etc. Entonces, también se tiene que distinguir siempre
para decir hay violencia política en razón de género, debe haber un impacto diferenciado. ¿Qué quiere decir en pocas palabras impacto diferenciado? Que esa violencia afecta a las mujeres y esa violencia no afecta a los hombres. ¿Por qué no afecta a los hombres? Porque están diciendo aquí todas las mujeres son esto. O como en casos particulares, aquí esta persona es tal cosa y tal cosa y tal cosa, pero todo eso se refiere a mujer. Entonces, claro, pues salen ganando los hombres, porque los hombres no están afectados con esa violencia, no está afectada la elección, y solamente le están diciendo en pocas palabras al electorado, oye, no votes por las mujeres. O en otros casos le están diciendo al electorado, oye, no votes por esta mujer en particular, pero se refieren a mujeres. Entonces, pues obviamente es un grupo en desventaja que hay que protegerlo con juzgando con perspectiva de género y dándole una protección superior a las mujeres que algún actor político en común, porque es un grupo históricamente vulnerado. Y les digo un ejemplo que para mí es muy importante y queda muy claro, es la flexibilidad del tema probatorio, y en unos casos en particulares, pues muchas veces quien tiene que demostrar que no es cierto lo que está diciendo la víctima es el demandado, porque de entrada se entiende como cierto. Aquí el Tribunal Electoral ha resuelto algunos asuntos que cuando la mujer, además de ser mujer, es indígena, entonces lo que diga en su demanda se entenderá como cierto. Y entonces el demandado tendrá que acreditar con pruebas que eso que dice la mujer no es cierto, pero si no, se tendrá como cierto. ¿No? Vean cómo aquí el tema probatorio cambia y en vez de que lo tenga que realizar la víctima o la que presentó la demanda, la defensa tendrá que acreditar con pruebas que no es cierto lo que dice la víctima o la persona que presentó la demanda. Obviamente favoreciendo esto siempre pues a un grupo históricamente vulnerado como son las mujeres, y en este caso además de ser mujer pues es indígena, y ahí lo ha señalado muy claramente la Sala Superior. Pero también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho lo mismo. Cuando se trata de mujeres, aquí quien tiene que acreditar que no es cierto lo que dice la mujer es el demandado. Bueno, entonces ya con esto terminamos. Esta fue la primera elección, pero la que muy bien señala Delfino fue la segunda, ¿no? Esta fue la de la Sala Superior en el municipio de Guerrero, pero también, como lo dice Delfino, después en ese mismo 2021 tuvimos otro caso en el municipio del Estado de México, y lo mismo resolvió la Sala Superior, ¿no? En los mismos términos. Vean, esta fue por esta sentencia, este REC 1861-2021, se resolvió por mayoría. No estaban de acuerdo todos los que integran la Sala Superior. La siguiente ya se resolvió por unanimidad. O sea, cada vez el criterio de la Sala Superior va en el sentido de anular una elección, aunque en muchos casos no se tengan las pruebas suficientes, objetivas, pero sí se tienen inferencias en lo particular, donde el tribunal dice, pues si el resultado fue de menos de un punto porcentual, es claramente violencia política en razón de las mujeres, se dio 3 días antes de la elección y el mero día de la elección, pues ya con esos elementos se anula la elección, independientemente de que no tengamos el dato exacto cuántos votos se afectaron, pues atendiendo a que se trata de juzgar con perspectiva de género, se tiene que anular la elección. Aunque no podamos decir así directamente, se afectaron 10 votos, 50 votos, 100 votos. En el tema de la terminancia, va a ser difícil que podamos decir se afectaron 100 votos. Pero aquí, por mayor razón, al juzgar con su perspectiva de género, se puede anular una elección, y ya se anularon 2. ¿Qué va a pasar en el 2023? No sé. ¿Qué va a pasar en el 2024? No sé. Les digo, ojalá en esta reforma electoral, que tampoco se ha tocado el tema, pero ojalá en esta reforma electoral se incorporara esta causal de nulidad ya en la Constitución para que esté claro, porque ahorita la vía que se incurre es por nulidad genérica, donde dice solamente violaciones graves, generalizadas y determinantes, pero no se dice violencia política en razón de género. O sea, ojalá pronto podamos ver en la Ley General del Sistema de Medios de Comunicación
una nueva causa que se llama nulidad de elección por violencia política en razón de género, y con mayor razón, ojalá la podríamos ver en la Constitución para que en el 2024 quedara claro que no se puede ejercer violencia política en razón de género y que si se hace se puede provocar que se anule la elección. Además que obviamente si se acredita la violencia, pues ya lo dijimos, ¿no? Podemos caer ahí en el padrón del INE, estar ahí como ciudadanas o ciudadanos o candidatas o candidatos sancionados, y eso en un momento nos va a inhabilitar para poder registrarnos a una próxima candidatura. Eso es muy importante, ese padrón que tiene el INE, porque las personas que queda acreditado que ejercieron violencia, inmediatamente se van a ese padrón y ya no pueden en un momento dado participar en una siguiente elección. Quedan inhabilitados por un periodo determinado. Y no solamente otras candidaturas, puede ser un funcionario público, etcétera, cualquier persona, porque también hemos tenido muchos casos de violencia política a razón de género, donde quien ejerció la violencia, pues es un funcionario público, un servidor público. Habrá que ver cómo va avanzando el tema, habrá que ver si se pueden inhabilitar para a siguientes procesos electorales, en cuántos procesos electorales. También habrá que revisar muy bien el tema de los delitos electorales, pero les digo, este tema de la paridad de género lo que ha provocado constantemente es esta violencia política en razón de género, porque algunas personas todavía no entienden por qué tienen que registrar mujeres y no nos tienen que registrar a ellos. Ojalá pronto lo entiendan y ya no se den los casos, pero están dos precedentes, insisto, muy importantes del año pasado. Entonces, al hablar de nulidades, tenemos que hablar siempre de nulidad de una elección por violencia política en razón de género. Bueno, compañeras y compañeras, con esto terminamos todo el diplomado del sistema de nulidades. De verdad, quiero felicitarlas a todas y a todos porque participaron, estuvieron muy atentos. Les digo, a mí me da mucho gusto tenerlos aquí en este diplomado, porque eso habla muy bien de ustedes. Simplemente tomar estos diplomados, además de todas las actividades que tienen que realizar en el día, tomar estos diplomados, pues habla muy bien de ustedes, quiere decir que son gente de bien, que son gente que quiere estar bien informada, que son gente que quiere conocer qué hacen los tribunales en México, qué hacen los tribunales en el mundo. Como les he dicho, si todas las personas fueran como ustedes y entraran a cursos de todos los temas, pues tendríamos un país diferente, pero ustedes ponen el ejemplo a muchas otras ciudadanas y otros ciudadanos que siempre el estar mejor informados será mucho mejor para nuestro país. Tener más educación, más cultura será siempre mejor para nuestro país. Ustedes hacen un esfuerzo adicional todos los días para tomar estos diplomados. Entonces, de verdad, les agradezco mucho y también los quiero felicitar por todas sus participaciones, por su esfuerzo, y que no quede ahí el esfuerzo. Recuerden que la Escuela Judicial Electoral pues tiene una plataforma importante, tiene otras ofertas, otros cursos, búsquenle por ahí cuando tengan tiempo, traten de meterse a algún otro curso, algún otro diplomado, etcétera. Pero por lo pronto, bueno, les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Y recuerden, como siempre se los he dicho, no crean que porque ya se acabó el diplomado, ya no me pueden inscribir en cualquier momento a mi correo electrónico. Yo siempre estaría aquí a sus órdenes, dario.mora@te.gov.mx, cualquier tema de la Escuela Judicial Electoral. Con todo gusto estamos aquí para atenderlos, o cualquier tema electoral, alguna jurisprudencia, alguna sentencia, con todo gusto estamos aquí a sus órdenes. Aquí algunos compañeros me dicen, bueno, la presentación esta, toda la que vimos, simple y sencillamente escríbanme en mi correo electrónico y yo esta presentación se las envío. Simplemente les contesto el correo enviándoles esta presentación. Y de verdad escríbanme a mi Twitter, escríbanme a mi correo, cualquier duda que tengan, ahí siempre, en cuanto tenga tiempo, los podré atender. Pero de verdad, con esto concluyo. Las quiero y los quiero felicitar porque este esfuerzo adicional que ustedes hacen habla muy bien de ustedes y pues son ciudadanas y ciudadanos ejemplares en nuestro país. Insisto, ojalá cada vez seamos más los que estemos en estos temas de capacitación, de educación, de promover esta difusión electoral y de que cada vez estemos mejor informados.
Acuérdense, por ejemplo, en este momento para hacer una reforma electoral, pues no hay nada como estar muy bien informados, las diputadas, los diputados, las senadoras y los senadores, pues deberían estar tomando todos estos cursos para que estén debidamente bien informados, porque son nada más y nada menos los que reforman la Constitución de nuestro país. Entonces, entre mayor información tengan, mejores decisiones van a tomar. Pues muchas gracias a todos, a todas. Nos vemos en la que sigue. Gracias también a mi compañero que estuvo dándole seguimiento a todas estas presentaciones, mi compañero aquí de la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Gracias, Luis. Gracias a todas y a todos. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego, Mario, Gerardo, Andrés, Obed. Muchas gracias.